de que Israel, viéndose el ataque que estaba recibiendo por parte de Irán, llegara a pensar al menos en utilizar esa arma nuclear contra Irán. Pues adelante, Ron, por favor. Hola, Pedro. Encantado de estar aquí otra vez. Pues sí, han sido unos días muy intensos, han sido unos días muy dramáticos y aquí viviéndolo yo desde Estados Unidos, pues la prensa y la población pues le ha dado muchísima importancia y muchísima gravedad a todo lo acontecido en las últimas semanas. Para contestar tu pregunta directamente, Israel me parece a mí que tenía varios objetivos. El principal, el urgente, el más inmediato, era evitar una negociación diplomática entre Estados Unidos e Irán. Ellos, como sabes, hace 10 años atrás, Obama llegó a un acuerdo diplomático, una negociación con Irán para mantener el programa nuclear a un nivel civil y con una serie de mecanismos para supervisar el programa. Y Trump, en su primer mandato, bajo la enorme presión de los sionistas cristianos de aquí, de Estados Unidos, y bajo enorme presión de AIPAC, que es el lobby más poderoso, más increíblemente poderoso de Estados Unidos, que controla prácticamente 80%, 85% de todo el Congreso Federal, de todos los senadores y todos los congresistas, diputados en el Congreso aquí, pues se deshizo, rompió ese pacto. Pero ahora estaba intentando hacer otro pacto. Parece que más estricto, pero quería hacer un pacto con Irán para llegar a un acuerdo diplomático sobre el programa nuclear. Eso, obviamente, para Netanyahu es una peste que él tiene que evitar a toda costa. A todo coste. No puede evitar que haya ningún tipo de suavización o entendimiento diplomático en las relaciones entre Estados Unidos e Irán. Él, toda su carrera lleva, no sé, 20 años, 30 años, y ese es el punto oficial de propaganda, del talking point, que Irán es el demonio, que Irán es el malvado, que Irán es el enemigo número uno de Estados Unidos, que Irán quiere destruir a Estados Unidos, que si no se destruye a Estados Unidos, que si Estados Unidos no destruye a Irán, volverán las Torres Gemelas otra vez, ataques así terroristas, morirán miles de americanos, Irán lanzará bombas nucleares contra Nueva York, contra Los Ángeles, contra Chicago, etcétera. Esa es la propaganda que él lleva 20 años empujando. No porque sea realidad, verdad, nada de eso. Son simplemente porque él considera que Irán es su oponente estratégico para él, para Israel, no para Estados Unidos. Pero claro, él no le puede vender eso a Estados Unidos. Entonces lo que él le vende a Estados Unidos es: Irán os va a matar, Irán os va a destruir, Irán es el gran régimen satánico que va a destruir a Estados Unidos y a Nueva York y a Los Ángeles y a Chicago, y va a destruir Washington D.C. y lo de septiembre 11 es nada comparado con lo que va a hacer Irán. Irán va a hacer montones de terrorismo más en Estados Unidos y miles y decenas de miles de americanos morirán en terrorismo, etcétera. Esa es la propaganda de Netanyahu, del Likud, de AIPAC y obviamente que tiene una enorme influencia en los protestantes del sur de Estados Unidos. Ese era el principal objetivo: eliminar la diplomacia entre Estados Unidos e Irán. Ese era el inmediato. Pero obviamente lo que quería hacer, además de destruir todo lo que pueda del programa nuclear a los científicos, obviamente yo creo que el otro objetivo, que no lo consiguió para nada Israel, él quería hacer un cambio de régimen, quería deshacerse de su último gran oponente a nivel estratégico en la región. Y me parece que a nivel estratégico, cuando digo a nivel estratégico, me refiero a grandes potencias, estados, entidades que son estados, que tienen un poder militar o tecnológico que se les pueden oponer o pueden crearle daño o amenazar a Israel como tal. Y ha tenido gran éxito Israel en todo eso. Se deshizo de Egipto a final de los años 70 con el acuerdo de paz que se firmó después de la guerra en los años 70, y ya Egipto quedó
prácticamente neutralizada. Estados Unidos le da miles de millones de dólares a Egipto todos los años para mantenerlos pacíficos, para mantenerlos... Perdona, Ron, es tan importante lo que estás diciendo que no olvidemos que cuando, después de estas revueltas árabes, más llamadas primaveras árabes, ganan los hermanos musulmanes y llega Mursi al poder, y Mursi quiere precisamente romper esos acuerdos con Israel, o por lo menos, digamos, reinterpretarlos. Oye, aquí todos estuvimos encantados de que se diera un golpe de Estado y se pusiera en su lugar a un dictador militar, para que veamos que cuando aquí en Europa se nos llena la boca de la democracia y vamos a no sé cuánto y tal, y luego, precisamente por aquello que significaba, sobre todo para Israel, ese cambio de gobierno, pues hemos puesto al Sisi y estamos todos tan felices, ¿verdad? Había un peligro cuando llegaron la hermandad musulmana a Egipto. Había un peligro verdaderamente de que ese oponente estratégico volviera a resurgir. Y obviamente pues eso no se podía permitir, porque Israel y Estados Unidos, ya te pacificamos en el 79, me parece que fue, con los acuerdos de paz, te estamos dando creo que $2.000 millones al año para mantenerte quietecito y tranquilito, ya está, hay que volver a eso. Entonces el mariscal al-Sisi da el golpe de Estado con el beneplácito y obviamente mantiene otra vez la misma línea, el status quo de Murabba. Y ya está, se mantiene, ya, es un oponente, un peligro para Israel que está neutralizado, ya está. ¿Qué pasa ahora? Pues era un peligro Irak también. Le tiró 2 o 3 Scuds durante la primera guerra del Golfo y había que neutralizarlo, había que sacarlo de ahí. Hay vídeos, lo he visto aquí en Estados Unidos, viejos de Netanyahu en el Congreso de Estados Unidos hablando, Estados Unidos tiene que eliminar a la Organización de Liberación de Palestina porque es el gran peligro del mundo, es el gran creador de terrorismo del mundo, y Arafat, y también a Irak porque es el gran peligro del mundo. Una vez que se elimine a Hussein en Irak, el mundo será mucho mejor y pacífico, etcétera. En otras palabras, él lleva 30 años tratando de que Estados Unidos haga su agenda, que sea Estados Unidos quien siga sus direcciones. Y estaba él detrás de la invasión del 2003, detrás de que Estados Unidos eliminara a Hussein y eliminara a Irak, y lo hizo. Ese es otro enemigo estratégico que ha quedado reducido. Ya no tiene los Scud, no tiene los misiles, es un ejército completamente debilitado, que no tiene ningún tipo de equipos estratégicos. Cuando me refiero a niveles estratégicos son no las pistolas o ametralladoras, me refiero a misiles, defensas antiaéreas, a tecnología, fuerza aérea que pueda dañar a Israel. Irak no tiene nada de eso hoy día, neutralizado. Ese es el segundo. El tercero, pues obviamente Siria. Siria era una alianza de cristianos con alauitas, con chiitas, un gobierno de unión que luchaba contra los sunitas, pero que obviamente tenía muy buenas relaciones con Irán y obviamente pues ayudaba también a Hezbollah y era un peligro estratégico. Tenía enormes defensas antiaéreas, tenía fuerza aérea, tenía un gran arsenal de armas químicas, tenía misiles, tenía todo eliminado. Se acabó. Se unió al sunita con la ayuda de Turquía y obviamente Israel ayudando muchísimo y eliminado el régimen de Bashar al-Assad, eliminado. Otro más estratégico. ¿Qué era el otro peligro? Pues Hezbollah. Hezbollah es un peligro. Miles de seguidores chiitas en el sur del Líbano, muy fuerte armados por Irán, muy militantes, que tienen muchísima resistencia, que tenían tecnología de medio alcance y cohetes de medio alcance, muy bien organizados. Había que eliminarlo. Y prácticamente lo ha hecho Israel también, lo ha prácticamente eliminado con esta operación que hizo Israel hace el año pasado de los pagers, de los beepers. Los busca, sí, los beepers. Miles de los líderes, el líder de Hezbollah muerto, bombardeo extraordinario, está muy debilitada la línea de abastecimientos que venía de Irán, pasaba por Irak, pasaba por Siria y llegaba al Líbano, cortada completamente, pues está muy debilitada. ¿Quién es el único gran ahora enemigo, por decirlo así, u oponente que le queda a Israel en el área? Además de Carlos Paz. Pues es Irán.
Y entonces yo creo que lo que estaba intentando hacer Israel más que nada, además de sí, de evitar las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán, de hacer todo el daño militar que pueda al programa nuclear, matar a los líderes que pueda, a los generales, etcétera, era a un cambio de régimen, hacer una revolución de color, que ya lo intentaron hace un par de años atrás, con esto de que una chica la arrestó la policía y porque no, que no llevaba el velo, que es mentira. Yo he visto montones de mujeres iraníes que no llevan velo en Teherán por la noche, tú las ves por montones. Pero bueno, el asunto es que se la llevó la policía, la mató la policía, intentaron ya la CIA de Biden y el MI6 británico, obviamente con ayuda de Israel, intentaron ya un intentón de revolución de color, de golpe suave en Irán, pero fracasó. También intentaron uno, más al mismo tiempo, casi simultáneamente en Rusia, cuando Navalny todavía estaba vivo. Bien fracasó ese golpe suave. Pero ahora lo que quería hacer Israel era hacer otro intentón de golpe suave, ir ya cambiar el régimen y obviamente pues ya eliminar todos los grandes oponentes estratégicos. El único que hubiera quedado ya hubiera sido pues la organización palestina, el gobierno palestino de Abbas y lo que queda de Hamas, pero interno dentro de Palestina, no estados como tal armados. Pero, y los hutíes, que son como la aldea gala de Asterix y Obelix. No hay forma de acabar con ellos. Sí, claro. Lo que pasa con los hutíes es que dependen mucho de Irán también y sí, tienen la capacidad militar, lo han demostrado de tirar misiles a largo alcance que han sido suministrados. Mucha gente dice que con ayuda también de Rusia, que Rusia los ha ayudado a hacer eso, pero que no es una amenaza estratégica en el área, sobre el terreno, en el Medio Oriente, están muy alejados, están lejos, no es alguien una amenaza inmediata y a la que se cortara Irán, ya paulatinamente los hutíes iban a ir en decadencia. Cortas la cabeza de la hidra, pues cortan los brazos. A Estados Unidos le molestan más los hutíes que Irán, porque Irán no puede hacer gran cosa y sin embargo los hutíes ya le han tocado las narices a Estados Unidos por lo de Bab al-Mandib y por toda el área de control naval sobre la que ellos pueden tener influencia. Entonces parece ser, no sé si habéis oído esto, que la inteligencia israelí, muy astuta, le pasó unos informes, yo creo que falsos, a la inteligencia estadounidense diciendo que el plan de Irán, si tenía bombas nucleares, si conseguía... Israel estimaba que podían construir 10 cabezas nucleares en muy poco tiempo los iraníes. Que el plan secreto de Irán era un plan de transferencia de armas nucleares a los hutíes. Y que entonces los hutíes podían tener armas nucleares y ser un problema enorme para el comercio marítimo de Estados Unidos. Entonces le pasaron ese informe a los yanquis, los israelíes, y otro informe más sobre dispositivos de ignición de bombas nucleares. Y la inteligencia estadounidense consideró que eran falsos. O sea, abiertamente fuentes yanquis dicen que, bueno, son más diplomáticos, dicen que son exageraciones del lado israelí, pero han intentado jugar con el miedo estadounidense a los hutíes para arrastrar a Estados Unidos a la guerra. No, claro. Lo de la propaganda es tremendo. Mira, hoy en un telediario, aquí a mediodía, me llamó la atención, digo, de verdad, es que ¿cómo se puede ser tan descarado? Que decía que Rusia está haciendo tal campaña de propaganda que incluso aquí en España que estaba entrenando a niños para que esos niños luego también difundieran la propaganda rusa en España. Yo digo, pero ¿y la propaganda de los demás, la que sufrimos nosotros la propaganda todos los días, con eso de que mañana nos van a matar a todos, tenemos que gastar lo que haga falta en defensa y que tenemos que prepararnos todos para la guerra en Europa? Digo, es que hace falta tener desparpajo y decir esas cosas en televisión, ¿no? Pero perdona, Ron, que estabas comentando. Venga, adelante. Bueno, claro que sí. Toda la razón del mundo. Los hutíes, obviamente, es una piedra en el zapato, por decirlo así. Pero no es una amenaza existencial de esas urgentes, inmediatas para Israel. Ellos querían eliminar de una vez y para todas a Irán, que era quien está detrás de Hezbollah, quien ha ayudado a Hamas y obviamente quien ayuda a los... Digo, para dar paso también a los demás, estoy resumiendo. Israel no ha conseguido los objetivos que se pretendía, o por lo menos los objetivos aparentes. Entonces yo le pregunto a Carlos Paz, y luego le doy paso a Coldo. Carlos, ¿se esperaba esta reacción tan sumamente firme por parte de Irán? Porque creo que ha sorprendido a todo el mundo, incluso con armas incluso que desconocíamos que tenía, como pueden ser esos misiles hipersónicos, y sobre todo que también ha fallado esta famosa cúpula de hierro ampliada, por así decirlo, de Israel, ha fallado y parece ser que los daños son mayores de los que nos están transmitiendo las autoridades israelíes. ¿Se esperaba esa reacción por parte de Irán o sorprendió a todo el mundo?
Antes de nada decir que coincido con lo que el análisis de Ron, que era la finalidad era destrozar las estructuras del Estado iraní, pero eso es no conocer a Irán, y que hemos visto nosotros constantemente esa propaganda en las redes de cómo incluso nos ponían imágenes que se iban escapando los dirigentes de Irán, que este tipo de chorradas, esos mensajes del hijo del Shah diciendo que se estaba preparado para una revuelta. No ha habido absolutamente nada de eso, porque cualquiera que conozca Irán sabe que gente que incluso no esté con la revolución islámica, antes de eso es patriota y ha unado mucho más al pueblo iraní. Me preguntas si la respuesta iraní era esperable. Hemos visto que Irán ha estado muy comedido, y yo creo que me quedo corto, ante la playa de provocaciones, no ha contestado. Pero este último acto, podríamos hacer una lista bastante larga de provocaciones a Irán, pero el bombardeo aquel de Israel a Irán fue tomado como un acto de guerra, lógicamente. La respuesta ha sido proporcional y me ha sorprendido la exactitud con la que y la proporcionalidad, tal y como establece el derecho internacional, de la respuesta, pero que respondiera con esa rapidez, quizá también en menos de 24 horas dio respuesta. Eso tú como militar sabes que requiere una serie de preparativos que no es cosa fácil. Yo creo que Israel ha sido víctima de su propia propaganda. Estábamos hablando hace unos días, Hasiel y yo, de estas cosas, y yo se lo decía, le decía, ha sido víctima de su propia propaganda, de esa invulnerabilidad que ha vendido, que no es tal, de esa invencibilidad que ha vendido, que no es tal. Ha tenido, habrá que hablar de las consecuencias de esta guerra de los 12 días y más allá de una serie de deficiencias que han existido en la defensa iraní, esas cuestiones aéreas, esas fuerzas aéreas que han sido un auténtico fracaso por parte de Irán, sí ha sido un éxito esos misiles de los que he hablado en muchas ocasiones, de ese material bélico que incluso Estados Unidos no tiene, de esa certeza con la que ha bombardeado edificios muy concretos de ministerios, de centros de inteligencia, del puerto de Haifa, unos deterioros que son mucho mayores de lo que nos ha ido contando la prensa. Ahora decías que la prensa israelí está abriendo un poco la mano y está contando parte de lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido es una respuesta muy contundente de Irán, que por eso precisamente ha sido el motivo por el cual ha tenido que pedir ayuda a Estados Unidos y luego el país que ha sucedido. Pero es que Israel se ha encontrado con un enemigo con el que no contaba, yo creo, víctima de su propia propaganda. Pues mira, le hago una pregunta a Koldo, pero para que me responda después de que le dé paso a Ron, por favor, Koldo. Y dice aquí, el Parlamento iraní aprueba una ley que prohíbe el uso de Starlink de Elon Musk. No sabemos, ¿tú crees que esto es un gesto nada más simbólico o que hay algo más detrás? Pero antes, perdóname que le quiero preguntar a Ron, mientras tú te vas pensando la respuesta, que sé que te hace falta pensarlo poco porque eres un fenómeno, pero le pregunto a Ron. Ron, ¿cómo se ha vivido esto desde Estados Unidos? La gente estaba disgustada porque parece ser que mayoritariamente la gente no quería entrar en guerra, no quería que Trump bombardeara. Esto le ha podido perjudicar todavía más a la imagen de Donald Trump ahora mismo dentro del país, o al contrario, le ha reforzado su imagen porque como queda como pacificador. Ya se está hablando de que le quieren dar el Premio Nobel de la Paz y más, y como dice que en cualquier día consigue también la paz en Gaza. Todavía estamos esperando que consiga la paz en Ucrania, pero en fin, ¿cómo se ha vivido dentro de Estados Unidos, Ron? No, bueno, aquí en Estados Unidos esta guerra pues fue el único tema de que se hablaba. Tomó el centro de la atención de todos los medios de comunicación, de todas las redes sociales y obviamente ese ha sido el tema principal de las últimas semanas, donde todos los medios, todos los periódicos, todos los políticos tenían que hablar de este tema. Y más aún, este tema se hizo todavía muchísimo más viral y se hizo un tema de controversia extraordinario, porque el periodista Tucker Carlson, en medio de la guerra, entrevistó al senador de Texas, Ted Cruz, de origen cubano, Ted Cruz. Y hicieron una entrevista televisada, salió por YouTube con millones de vistas ya,
y esa entrevista, pues obviamente pasó a Twitter, pasó a Facebook, pasó a las redes sociales, pasó a YouTube y ha sido de extraordinaria importancia. ¿Por qué? Porque demuestra la gran división dentro del Partido Republicano. Como ya he explicado muchas veces, el Partido Republicano, como aquí solamente hay 2 partidos en Estados Unidos, de verdad, los demás micropartidillos no cuentan nada. En realidad es una gran coalición de diferentes ideas, de diferentes ideologías, de diferentes visiones del mundo, igual que el Partido Demócrata, es una gran coalición de movimientos. Lo que en Europa serían 6 partidos, 7 partidos u 8 partidos en un parlamento de estos típicos europeos parlamentarios, con cada uno con su visión específica, que si los verdes, que si los impuestos, que si el socialismo, que si la izquierda, que si el nacionalismo, que aquí todo está concentrado en 2 partidos nada más. Y esa entrevista entre Tucker Carlson, que es un cristiano, pero no sionista, paleoconservador, un paleoconservador que está, yo diría que más a la derecha de Trump, que está más bien sincronizado con J.D. Vance, con Tulsi Gabbard, está sincronizado con Pat Buchanan, sincronizado con Rand Paul, entrevistó al senador muy poderoso y muy famoso, Ted Cruz, Eduardo Cruz, de padre cubano, que es un protestante del Bautista del Sur y es uno de los 2 senadores del estado de Texas en el Congreso Federal. Y Ted Cruz, aunque es muy conservador y muy de derechas, es un clásico neoconglobalista del establishment que pertenece a los caciques, a la ideología de los caciques del Partido Republicano. Y en esa entrevista de 1 hora solamente estuvieron tirándose pullas y atacándose directamente, y la ideología, y se lo preguntó en la cara de Tucker Carlson, ¿tú recibes dinero de AIPAC? Y él, sí, claro, recibo dinero de AIPAC, como 80% más de todo el Congreso. Y AIPAC, yo estoy en la lista de AIPAC, me da dinero, y AIPAC me instruye, y tengo gente, porque aquí en Estados Unidos es muy famoso que AIPAC, que es el lobby judío, el lobby de Israel, aquí en Estados Unidos, pro-Israel, controla al 80%, el 80% de los senadores y de los congresistas aquí reciben dinero de AIPAC, y según tengo entendido, AIPAC tiene un agente de AIPAC dedicado a cada uno de esos. Bueno, pues te voy a contar algo, Ron. Hace unos días estuvimos aquí en el canal, ahora unos 12 días, estuvimos aquí en el canal, justo antes de irme yo a República Dominicana, a una persona, un invitado, que yo le pregunté por ese AIPAC y juraba y perjuraba que todo eso es mentira, que no tiene ninguna influencia, que no controla nada, que no aportan ningún dinero. Juraba y perjuraba que eso era todo mentira. Además yo le dije, pues mira, yo tengo aquí otro invitado estadounidense que da muchos detalles sobre lo que significa AIPAC en Estados Unidos y en la política estadounidense. Y le decía, eso es todo absolutamente falso. Eso es todo propaganda, todo para difamar, eso es todo antisionismo y es todo mentira. No, antisionismo no, dicen que es antisemitismo normalmente. Claro, hace un año atrás, hace un año y tanto atrás, hace poco más de un año atrás, había unas primarias del Partido Demócrata, no del Partido Republicano, y una de las grandes, para ver quién iba al Congreso, y en una de esas primarias, uno de los 2 candidatos, que era muy de izquierda, que era muy cercano al socialismo, de Bernie Sanders, de Alejandro Ocasio-Cortez, se mantuvo una línea muy crítica y dura hacia Israel, porque decía que las muertes innecesarias de inocentes en Gaza. Y el otro tuvo una posición muy centrista, por decirlo así, muy de mainstream, por decirlo así. No, hay que apoyar a Israel, eso es mentira, no hay ninguna muerte en Gaza, los que están muriendo en Gaza son los terroristas nada más, y ya está, no hay muerte de inocente en Gaza. Y se sabe, y salió público, que AIPAC le dio a ese candidato que tenía una posición mucho más a favor que Israel y no la crítica, me parece que $5 millones, solamente para que ese candidato saliera como el elegido en el Partido Demócrata, me parece que fue por Minnesota, para ese asiento del Congreso. Ese es el control que tiene AIPAC. Y cuando cuando Tucker Carlson, que es el paleoconservador, muy parecido a la ideología, como ya dije, de Pat Buchanan, de Candace Owens, de Rand Paul, el senador Rand Paul, le preguntó a Ted Cruz, ¿tú recibes dinero de AIPAC? Él no lo aceptó. Sí, claro, recibo dinero de AIPAC. Ellos en organizaciones para donarme dinero y qué sé yo. Pero lo más importante es
no solamente la distinción ideológica que había entre ellos, y por qué tú recibes dinero y por qué te dejas gobernar por una organización de lobistas que trabajan para una potencia extranjera. Así se lo dijo muchas veces Tucker Carlson, y el hombre estaba increíblemente incómodo, Ted Cruz. Al final le dijo, tú parece que tú eres antisemita, ¿por qué siempre hablas de los judíos? Yo antisemita por preguntar sobre una potencia extranjera, y hubo montones de choques allí, pero lo más importante, y esto es importante aunque parezca que es una bobería, aunque parezca que es una tontería, aunque parezca que es solamente un detalle sin importancia, una de las cosas más importantes que dijo Ted Cruz allí fue que dijo, mira Tucker, te voy a decir la verdad, la Biblia dice, el que bendiga a Israel será bendecido y el que maldiga a Israel será maldecido. Yo quiero estar en el lado de los bendecidos y por eso apoyo a Israel. Ya está, se acabó. Pues de esto sabe mucho Jaciel, que es un experto en religión, ¿verdad, Jaciel? Voy con ello, por favor. Voy con ello. Un segundo. Esa idea del senador... Vamos a dejar de paso a Fernando, que lleva queriendo intervenir hace un montón de rato. Esa idea del senador Ted Cruz gobierna al 70-80% del Congreso. Olvídate de la inteligencia, olvídate de los datos históricos, olvídate de los datos militares, olvídate de la estrategia militar, de la geopolítica, olvídate de todo. Ese parrafito allí del Génesis es lo que gobierna. Pero Tucker lo hace mal ahí. O sea, yo vi el vídeo y me gustó mucho porque, claro, Ted Cruz dice, es que en el Génesis dice, yo bendeciré, habla Dios, yo bendeciré a los descendientes de Abraham, a la tribu de Israel, ¿no? Y Tucker Carlson no lo hace del todo bien. Tucker Carlson le dice, que no está mal, le dice, ¿y tú te crees, Ted Cruz, que ese Israel del que está hablando en ese capítulo es el mismo que el actual Estado de Israel gobernado por Netanyahu, que está librando la guerra en Gaza? Evidentemente no pueden estar hablando de lo mismo, pero es que Tucker se queda un paso más atrás. No se trata de que el Israel bíblico no sea el Estado de Israel actual, sino que pueda referirse, pues yo que sé, a otro Estado de Israel alternativo, o que no fuese gobernado por Netanyahu, o al pueblo judío. No se trata de eso, se queda corto, Tucker. La interpretación cristiana es que ese pueblo de Israel, del que se habla en la Biblia, equivaldrá, después de la venida de Cristo, equivale al pueblo cristiano. Y que el nuevo Israel. Claro, y que la antigua alianza, los cristianos creemos que esa antigua alianza se renueva a través del nuevo pueblo cristiano, a través de la venida de Cristo, y que lo que antes era un pacto con un pueblo en concreto se universaliza a todos los pueblos del mundo que acepten a Dios y al Hijo de Dios. Entonces, perfectamente. Tiene que haberle explicado eso. Explícaselo a Ted Cruz. Sí, no, es imposible. Pero perdona, vamos a darle paso a Fernando, que lleva el pobre intentando intervenir hace un montón de rato. Cuenta lo que tú quieras, Fernando, por favor. No, pero una cosa, me tenéis que dar en un momento un turno para explicar el programa nuclear israelí, que ha preguntado el coronel sobre las bombas nucleares israelíes. Pues claro, mira, si te parece, perdona, para dar dando paso a todos, voy a hacerle una cuestión a Carlos, luego le damos paso a Jaciel, pero antes le quiero comentar una cosa a Ron. Entonces, vamos a ver, ¿por qué ahora Donald Trump está lanzando estos mensajes de que todos los escándalos que había de corrupción que rodeaban a Netanyahu y a su entorno, que eso hay que archivarlo todo, que Netanyahu es un líder maravilloso, que ha ganado la guerra claramente contra un Irán al que ha aplastado y que por tanto hay que fortalecer esa figura que es imprescindible para el bienestar del planeta? ¿Por qué se ha puesto Trump en esa posición tan sumamente radical con Netanyahu? ¿Qué le debe a Netanyahu? No sé lo que Netanyahu tenga en Trump. Posiblemente tenga algo que no sabemos qué es. Lo que sí se sabe, obviamente, es que Trump es rehén. Hay que entender que Trump es rehén de su base de votantes. Y su base de votantes, como ya dije, hay muchos tipos de bases de votantes. Están los que tienen impuestos bajos, está el Instituto Cato, están los libertarios de Von Mises, como Rand Paul, los famosos libertarios, están los pronegocios, está la industria armamentista, pero su base más fiel de votantes es el cinturón de la Biblia, y el cinturón de la Biblia son estos protestantes del sur de Estados Unidos, todo desde Florida, Alabama, Tennessee, Arkansas, Kansas, Texas, etcétera, que son increíblemente fieles a Trump y son en su enorme, gigantesca mayoría
cristianos sionistas, pentecostales, evangélicos, bautistas del sur, como el senador Ted Cruz. Y estas personas no hay ningún tipo de argumento, de inteligencia, de argumento geopolítico, cultural, histórico, militar, nada. Dios quiere que hay que apoyar al Estado de Israel y se acabó, y el que no lo apoya se va al infierno. Y hay que apoyarlo. Si queremos ir al cielo, tenemos que apoyar a Netanyahu. Ya está, punto, se acabó. Eso es todo. 2 y 2 son 4. En sus mentes, esa es su ideología. Y Trump los necesita para mantenerse en el poder, para ganar las elecciones de ahora, de aquí a 2 años, sus últimas elecciones como presidente, que son las elecciones del Congreso. Él necesita mantener esa mayoría en el Congreso, en el Senado y en la Cámara de Representantes, y necesita esos votantes. Y además los donantes, muchos de los donantes de Trump son personas que tienen ciudadanía doble entre Estados Unidos e Israel. Son multimillonarios y multibillonarios en el norte de la Florida, en Nueva York, los que financian, por ejemplo, a la cadena de televisión Fox News. Son personas que le dicen a Fox News cuáles tiene que ser la línea editorial, y le dicen a Trump, tienes que hacer esto en tu gobierno, porque si no se acabó el cash, se acabaron los cientos de millones de dólares que te damos al partido. O sea que Trump es rehén. Si Netanyahu tiene algo contra Trump o tiene algún tipo de presión, no lo sé, no lo sabemos, pero por lo menos se sabe que aquí en Estados Unidos el presidente, especialmente si es republicano, y como Trump, es rehén de esos votantes. Ahora, déjame explicarte una cosa. ¿Por qué Trump, después de disparar, en primer lugar disparó ese ataque, lo hizo por la presión increíble de AIPAC, por la presión increíble del lobby de AIPAC, por la presión increíble de los cristianos, estos protestantes conservadores del sur, que creen en su ideología, en su dogma teológico, que hay que ayudar, como dijo el senador de Turquía, hay que ayudar a Israel, o si no nos vamos al infierno, ya está. Lo hizo por esa presión, pero inmediatamente, y esto es lo que se le escapa a mucha gente en Europa, inmediatamente al otro día Trump hablaba, hay que hacer la paz, tenemos que firmar la paz, tenemos que firmar un alto al fuego inmediato, ahora, ya, inmediato, rápido, esta guerra se tiene que acabar ahora, y lo dijo, y de hecho le soltó una palabrota en televisión, cuando estaban entrevistando, dijo, estoy furioso con Israel, pero también, estoy furioso con Irán, pero también estoy furioso con sí. Israel. Ellos no saben cuántas están haciendo, en toda la palabrota. ¿Por qué esa presión de Trump para terminar la guerra? Les voy a explicar. Porque Trump sabe que así como hay una división extraordinaria entre Tucker Carlson y el senador Ted Cruz, que se tiraron ahí insultos y pullas por 1 hora y media entre un palio conservador America First, patriota de la América primero, de la alt-right, contra un clásico neocon casicoide globalista como Ted Cruz. Como él sabe que ese enfrentamiento es representativo de su base dentro del partido, dentro de los que votaron por él. Y hoy muchísima gente como Steve Bannon, que fue quien le corrió la campaña en el 2016, y eso es un héroe de los palios conservadores, la representante Marjorie Taylor Greene de Georgia, que es una heroína, es una de las principales y más influyentes personas en el Congreso, también de la alt-right, también MAGA, palio conservadora, el mismo Tucker Carlson, así como ellos, Candace Owens, la periodista afroamericana que se convirtió de izquierda a conservadora y de conservadora a palio conservadora, y encima se casó con un noble británico y se convirtió al catolicismo y se hizo católica. Personas como Candace Owens, que tiene más de 4 millones de seguidores en las redes sociales, esas personas dentro de la MAGA, dentro del movimiento conservador, son extraordinariamente fuertes en oposición a Estados Unidos intervenir en guerras extranjeras, a Estados Unidos, la policía del mundo, a esta acción en contra de Irán, etcétera. O sea que él sabía que así como estas personas están en contra de su posición, hay millones de personas que votaron por Trump, MAGA, paleoconservadores, America First, que están decepcionados, que están muy tristes, que se sienten traicionados por Trump. Y él lo sabe, él no es tonto. Y por eso inmediatamente, después de disparar las 3 bombas que disparó, inmediatamente hay que parar la guerra ahora, inmediatamente, urgentemente. Y lo último, y con esto termino, yo creo que Irán estratégicamente ganó, aunque haya sido mucho peor el daño que le haya hecho Israel a Irán, el daño que le hizo Irán a Israel.
En primer lugar, desde el punto de vista militar, hay que entender una cosa. Irán es un país enorme, es gigantesco. Tiene la capacidad de esconder sus defensas militares muchísimo más que Israel, que es un país pequeño, diminuto, más pequeño que New Jersey, y que tiene todo concentrado. No tiene dónde esconder sus cosas, no tiene dónde esconder sus facilidades. Todo el mundo sabe dónde está el edificio del Mossad, dónde está el edificio del Ministerio de Defensa, dónde están sus bases. No es un país enorme, gigantesco como Irán, que me parece varias veces más grande que España, y puede esconder debajo de cualquier montaña después de sus asas. Y lo otro, Irán, por simplemente sobrevivir, ya está por sobrevivir el ataque, por sobrevivir el cambio de régimen, la revolución de color que intentaron, ya con eso es una gran victoria estratégica. Totalmente. Todo el tiempo del mundo para, con ayuda china, con ayuda rusa, con ayuda tal vez de la misma Pakistán, con la ayuda de los BRICS, rehacer su maquinaria, rehacer sus misiles. Ya sabe lo que puede hacer Israel y lo que no puede hacer, misiles. Ahora va a ser muchísimo más estricto con todos esos agentes del Mossad que se cuelan, que se cuelan por la frontera con Azerbaiyán, porque por eso es uno de las grandes ventajas que Israel tiene con Azerbaiyán. Israel utiliza a Azerbaiyán para colar montones espacio aéreo de agentes del Mossad por ahí, por esa frontera abierta, y entran a gente que habla el idioma, que habla farsi, que tiene documentos falsos iraníes, y eso se cuelan para sabotear, para asesinar científicos, para etcétera, para montones de cosas. Ahora van a sellarlo más grande, van a rehacer sus arsenales militares de misiles, de defensa antiaérea, y esto ya con sobrevivir ha ganado. O sea que desde Estados Unidos fueron épocas, varias semanas dramáticas, y dramáticas también para Trump, dramáticas para el movimiento republicano que apoya a Trump. Se vio esa división clara entre el neoglobalista conservador de derecha clásico de los caciques y los paleoconservadores populistas como Tucker Carlson, que apoyan a Trump fanáticamente, pero que se sintieron decepcionados y traicionados por Trump. Fueron varias semanas dramáticas, hay que ver qué pasa ahora. Interesantísimo, Ron. Mira, quiero hacerle una consulta aquí a Carlos y luego que nos explique, que es interesantísimo, eso tenemos que profundizar, el cómo Israel llegó a desarrollar y a tener el arma nuclear. Pero por favor, Fernando, que te estábamos esperando justo cuando se empezó a hablar, te has cortado. Así que algo importante nos debías decir, que alguien no quería que no lo dijeras. 15 segundos. Bueno, os explico. He sufrido un ataque ciber. Entonces, todos los sistemas se han caído, pero la copia de seguridad se ha restaurado. No te preocupes, pero son una caja de oficio. Hombre, es que fue muy curioso que llevas todo el programa, que se te ve perfectamente, que se te oye perfectamente, y justo cuando nos ibas a contar una cosa muy interesante, de repente te bloquean. Vamos, y te dejan a cero. Venga, cuéntanos, por favor. No pasa nada, estoy acostumbrado. Era a la línea de lo que ha dicho Carlos Paz y apoyando lo que está diciendo en este momento Ronnie Aledo. 3 días antes, ya lo hablamos una vez Pedro y Jasiel juntos, 3 días antes del ataque de Israel, la agencia IRNA publicó públicamente, la agencia estatal, no la agencia El Sepapasdan, que es otra, sino la agencia oficial del gobierno iraní, IRNA, publicó una noticia de que agentes de inteligencia habían penetrado en Israel, habían sacado información durante meses de Israel, de dónde estaban los datos puntuales de la localización geoestratégica, geoposicionamiento de no solo del edificio de defensa, sino de los lugares aparentemente llamamos de oficinas civiles de la inteligencia israelí y de los sistemas de ataque cibernético. De hecho, ha habido un pico posterior a este conflicto militar de una subida de un 700% de los ataques contra y desde Israel y contra y desde Irán. Y eso es lo que iba a decir. IRNA lo dijo 3 días antes, 3 días y medio antes, para cumplir con el periodo públicamente. Hemos logrado una penetración en el sistema israelí, hemos logrado detectar, mapear totalmente a los agentes, tal, y lo dijo. Y 3 días después, justo, Netanyahu decide atacar Irán. Lo dijimos públicamente aquí, leí la noticia directamente. Por cierto, ya he recibido 3 amenazas por teléfono por lo que he dicho de Marruecos. El tema de Marruecos. Estás acostumbrado, Carlos, mira. Fíjate que ha pasado una cosa muy curiosa, ya lo doy paso también a Coldo. Carlos, pasó una cosa muy curiosa porque Donald Trump
vendió al mundo que había sido un super éxito el ataque contra Irán, que había destruido todo su programa nuclear, que aquello había quedado ya, vamos, que era imposible recuperar aquello. Y luego resulta que llega Irán y dice, no es verdad. Si yo precisamente el Fordow, por ejemplo, ya lo había evacuado, el uranio enriquecido al 60% lo tengo en una instalación secreta, las grandes centrifugadoras como las IR6, las IR8, las tengo en otros lugares. E inmediatamente los principales medios de comunicación de Estados Unidos, New York Times, CBS, CNN, resulta que publican un informe secreto de la DIA, de la Agencia de Inteligencia de la Defensa, dependiente del Pentágono, que se filtra, probablemente intencionado, en el que dice que efectivamente que el ataque ha sido un fracaso total y absoluto, que ni bombas GBU, ni bombas antibúnker, que no habían hecho nada. Vale. Inmediatamente sale Donald Trump y todo su séquito diciendo que la prensa estaba mintiendo, que eran unos canallas, que solamente difundían bulos, pero resulta que al día más tarde publican aquí el Financial Times que los servicios de inteligencia europeos confirman que el ataque fue un fracaso. Y ahora mira ahora mismo lo que acaba de decir el Rafael Grossi, el director general de la Organización Internacional para la Energía Atómica, la OEA, a la CBS News, que dice: Irán podría reanudar su producción de uranio altamente enriquecido en un mes, tras los recientes ataques de Estados Unidos e Israel, que según este señor, el señor Grossi, causaron daños graves, pero no totales, y dice, al menos en 3 instalaciones nucleares de Irán. Y añadió, Irán puede tener en cuestión de meses, diría yo, varias cascadas de centrifugadoras produciendo uranio enriquecido, o al menos Irán tiene la capacidad necesaria, la capacidad industrial y tecnológica. Entonces, ¿quién miente? Miente Estados Unidos, miente Israel, miente la Organización Internacional de Energía Atómica, los periodistas. Todos. Exactamente, ¿tú qué crees que pasó en ese ataque de Estados Unidos con los Tomahawk y con las bombas GBU contra las instalaciones nucleares de Irán? Por favor, Carlos. Yo parto de la base de que Estados Unidos, Trump, estaba entre la espada y la pared, estaba obligado a contentar a Israel atacando a Irán, pero sin hacer daño. Yo esto lo he mantenido siempre. No, ¿por qué? Porque no quería una guerra. Nadie fuera de Israel quería una guerra. Este ataque a las instalaciones nucleares, Estados Unidos sabía que era un auténtico paripé. Estuvimos hablando de cómo militarmente fue una proeza mandar esos aviones desde Estados Unidos hasta Irán reposando en el aire, maravilloso, pero sabiendo a priori que no iban a ningún lado. De hecho, la respuesta iraní fue comunicada a Estados Unidos, vamos a bombardear tal sitio a tal hora para que no hubiera víctimas. Fue todo una puesta en escena. Esto hay que entenderlo de esta manera. Al final, uno de los motivos por los que algunos decimos que la victoria cae del lado de Irán es que ese programa nuclear no solamente no se ha destruido, sino que va a fortalecerse, y con el agravante para aquellos que crean que es un peligro que Irán tenga disponibilidad de esa fuerza nuclear, que no va a tener ni supervisión occidental, porque recordemos que hace años eso estaba supervisado, estaba controlado, claro, etcétera, etcétera. Al final, después de toda la película, vemos que Irán va a poder seguir desarrollando ese programa nuclear, que lo tiene avanzado, que no ha sido deteriorado de manera importante y que no va a tener supervisión. Así que, por un lado, decir que la victoria es iraní, tanto en cuanto es así, y por lo que me estás preguntando, fue un absoluto fracaso, pero un fracaso planeado por Estados Unidos. Estados Unidos sabía que esas centrifugadoras ya no estaban allí. Y yo creo que la prueba del algodón de que esto es así es esa contestación iraní de la manera que se produjo. Claro, totalmente. Sí, decían que el Mossad y la CIA, fíjate todo lo que sabía sobre Irán, cuando estaban durmiendo sus altos mandos militares, sus científicos, y no iba a saber que 3 meses antes o 2 meses antes o unas semanas antes había salido todo ese material de esas instalaciones nucleares, ya no solamente con el personal que tengan allí sobre tierra, estamos hablando de los aviones espía, los satélites, los drones, imagínate. Pues precisamente aquí hay otra noticia, que parece ser que hay comunicaciones interceptadas entre altos funcionarios iraníes que ha obtenido Estados Unidos, y que lo dice, esto es Washington Post, y que efectivamente dicen que el daño que sí que había sido
Algo había hecho, pero mucho menos devastadores y extensos de lo previsto. Que los primeros que se quedaron sorprendidos fueron los propios iraníes, que dicen, pero si no nos han hecho nada, ¿para qué han montado todo este numerito? Jasiel, cuéntanos, que es muy interesante, cómo Israel llega a desarrollar esta arma nuclear. Tú sabes que hay mucha información detrás, incluso esa información que recientemente desclasificó, también lo puede luego abundar Donald Trump, sabes que apuntaba otra vez a la mano negra, ya sabemos de quién, relativo al asesinato de Kennedy, ¿no? Esto es algo que se rumoraba desde hacía mucho tiempo. Cuéntanos un poco, estoy seguro que tienes información y además lo explicas de una manera magistral, Jasiel. Pues mira, yo no sé si el AIPAC y lobbies sionistas del mismo estilo tienen poder también en España, pero la realidad es que estas últimas 2 semanas, en diferentes televisiones, que no diré, porque se dice el pecado, pero no el pecador, me hacían la preguntas del estilo de si Irán tiene armamento capaz de alcanzar España y de que hay información de que Irán está construyendo misiles de 4.000 kilómetros de alcance que podrían golpear cualquier punto de España y cualquier punto de Europa y que si tiene realmente además, la bomba atómica. Creo que tiene una manía a Soria y a Cuenca, vamos, que Irán es que está loco por acabar con la mitad de las provincias de España. Oye, vamos, que les tiene una manía que no nos puede ni ver, vamos, ya no te quiero contar ya con Asturias, vamos, o con Galicia. Yo con Galicia no la tolero, vamos, que le hablas de Galicia y se le ponen los pelos de punta. No, lo de Asturias no te lo perdonan, la Reconquista no se la perdonan a Asturias. La Reconquista no te la perdonan a los asturianos. Pues eso, que yo tendría que haber respondido algo así como el coronel, pero bueno, como quiero conservar el trabajo, pues les decía, hombre, sí que hay tecnologías que tienen ese alcance y tal, pero es dudoso que lo fueran a hacer algo así de ese estilo porque estamos en la OTAN, entonces pues se sabe que si atacases un miembro de la OTAN, pues el resto podría responder y tal. Pero no les convencía mucho, ¿eh? Alguno me repreguntaba, algún presentador me repreguntaba, decía, bueno, sí, esa es una forma de verlo, pero no es verdad que Irán es un peligro para tal. O sea, era como lo que haría un periodista pagado por el AIPAC, claro, pero mi duda es si están pagados por alguien o si simplemente España vive en una burbuja mediática que va al retrotero de lo que se dice en los medios de comunicación otanistas y estadounidenses y entonces se repiten los mismos argumentos de forma inconsciente, ¿eh? Simplemente no porque alguien nos pague por pensar como el enemigo, sino por, yo creo, una mera falta de reflexión y de pensamiento. Pero Asiel, tú lo has visto que muchos son personas, oye, con todo el respeto, ¿eh? Como digo, todo el mundo tiene derecho a hablar, lo que no tenemos los demás la obligación de escuchar. Tú sabes que hay personas que tú las conoces que es que son absolutamente incultas en estos temas. Sabrán de cuestiones de sociedad, sabrán de cuestiones de sindicatos, sabrán de cuestiones de política nacional, pero estos temas no tienen ni la más remota idea. Y lo que tú dices, siguen simplemente la ola mediática, eso, de Rusia mañana nos invade a todos. Ahora resulta que Irán en cualquier momento ataca Cuenca. Bueno, pues estas tonterías que... Perdona que me interrumpa. Tengo que salir 15 minutitos y vuelvo a conectarme en 15 minutitos. Muy bien. Cuando tú quieras, Koldo. Yo me quedé con las ganas de responderle a esta gente 2 cosas. Me quedé con ganas de... Siempre me preguntaban por el régimen iraní. La fórmula era el régimen iraní, ¿no? Que tiene una... Yo también he usado esa fórmula porque un régimen al final es una forma de gobierno. También en España hablo del régimen del 78, por ejemplo. Pero tiene una connotación muchas veces peyorativa, ¿no? Y entonces me quedé con ganas de que siempre que me preguntaban por el régimen iraní, responderles también sobre el régimen sionista o el régimen israelí o sobre el régimen estadounidense, que es una forma de gobierno muy peculiar, de un bipartidismo de oligarquías muy extremo, muy difícil de encontrar una cosa parecida en el mundo, ¿no? Son regímenes muy particulares también. Y me quedé con ganas de la otra cosa, que es que cuando me preguntaban si había misiles iraníes con capacidad de alcanzar España, me quedaba con ganas de responderle, mira, lo que sí hay es misiles israelíes, como los que puede proyectar el submarino Rajaf israelí, con capacidad nuclear que pueden alcanzar cualquier punto de Europa. Y lo que sí hay es una doctrina nuclear israelí de que en caso de situación de peor escenario, worst case escenario, que le llaman en el mundo militar, que Israel fuese a desaparecer o a ser destruido o algo así, podría golpear a cualquiera que ellos considerasen países que les han traicionado o que no han hecho lo suficiente para ayudarles o que han sido colaboradores con el enemigo o cómplices de su enemigo. Me da miedo lo que estás diciendo, porque tal y como está el gobierno español enfrentado con Israel, me da hasta miedo. No olvidemos que la esfera mediática israelí está constantemente hablándose
como de enemigos y de aliados de los terroristas de gobiernos como el de España, Irlanda, Noruega. O sea que eso les he escuchado más comentarios de esos países como peligros, de los países europeos como un peligro, a la esfera mediática israelí que a la iraní. Yo nunca le he escuchado a la iraní ningún tipo de amenaza en ese sentido hacia España, por ejemplo, ¿no? Entonces, voy a hacer un comentario y ya con esto me parece que termino. Pedro, si me permites. Cuando tú quieras, Ron, ya sabes. Un comentario importante, porque es que hay que entender sobre lo que estabas diciendo ahora mismo. No es un accidente, no es que un periodista no bien informado hable simplemente sin saber, que claro, eso es parte del problema, que muchos periodistas que no tienen ni idea se ponen a hablar y se ponen de temas que no conocen, que desconocen, o que simplemente repiten como un lorito los titulares de los periódicos manipulados ya de por sí, y los repiten, y la propaganda, ya está. Así funciona la buena propaganda. Pero hay que entender una cosa, no es accidental, esto es un plan muy, pero que muy bien escrito y detallado y ejecutado. Mucha gente buena, no estoy hablando de cualquier tonto por ahí, estoy hablando de gente que tiene muy buenas intenciones, gente que tiene muy buenos instintos, por decirlo así, nacionales, patrióticos, etcétera, son víctimas de esto precisamente porque no saben, no dan para más. Estas personas pues son personas que tendrán sus negocios, tendrán su profesión, harán, tienen familia, tienen responsabilidades económicas y hacen lo que pueden con sus recursos, y lo único que pueden hacer es prender el telediario de vez en cuando y ver las noticias que le llega, o de vez en cuando ver algún programa de radio por la mañana, pero no se pueden enterar más de la verdadera situación porque no tienen otras prioridades en sus vidas. Así y estas personas, por millones y millones y decenas de millones, y no estoy hablando de España, estoy hablando de España y Francia y Alemania y Reino Unido y Estados Unidos y Nueva York y Texas, estoy hablando, o Italia, estoy hablando de todo Occidente, son víctimas de esta propaganda, y esta propaganda es una propaganda poderosísima. Y esto es lo que dice: no hay ninguna diferencia entre el gobierno de Irán, el gobierno islámico de Irán, de los ayatolás, y Al-Qaeda. No hay ninguna diferencia entre el gobierno chiita de Irán y Daesh y el Estado Islámico. Son la misma cosa, idénticos. Y así como Al-Qaeda y Bin Laden atacaron septiembre 11 las Torres Gemelas y el Pentágono, así mismo Irán nos va a atacar. Así como hay montones de yihadistas, sunitas, lobos solitarios, que hicieron o grupúsculos que hicieron los ataques en Francia hace 10 años atrás y mataron a 120 personas, o aquel yihadista sunita que coge un camión y mata 80 en Alemania, o que pone una bomba por allá en Boston, en el maratón de Boston. Irán es la misma cosa, no hay ninguna diferencia, no hay ninguna diferencia ideológica, son la misma cosa. Irán y Hezbollah van a venir a por ti allí en París, y por ti en Londres, van a ir por ti en Madrid y en Cuenca. Claro, Cuenca esa es la prioridad número uno de Irán, ¿no? La prioridad número uno de Hezbollah obviamente es acabar con Pozuelo de Alarcón y acabar con Liverpool. Esa es la prioridad número uno. No va a descansar Hezbollah hasta que no destruya a Pozuelo de Alarcón y a Liverpool en Inglaterra. Es la prioridad número uno de Hezbollah. Eso se le mete en la cabeza porque lo repiten los prensa, lo repiten los gobiernos, lo repiten los políticos, y la gente de nuevo que tiene otras prioridades, son sus negocios, sus trabajos, sus familias, no tienen tiempo para estudiar estos temas. O sea que Bin Laden y Irán son la misma cosa. El próximo gran ataque yihadista que va a matar a miles va a venir de Hezbollah y va a venir de Irán. Oh, qué bien. Y la otra cosa es, y esto va entrelazado, esa misma propaganda le vende a esta gente, a millones y millones de personas en todo Estados Unidos y en toda Europa, le vende la misma propaganda, que la guerra o el conflicto que hay entre los palestinos y el Estado de Israel, el Estado del 48, fundado en la ideología
del ateo austriaco Teodoro Herzl, inspirado en la ideología del ateo austriaco Teodoro Herzl, ese Estado del 48, esa guerra que hay entre los palestinos es la misma cosa que el yihadismo internacional. Es la misma entre la civilización occidental que existe entre el Daesh y el Estado Islámico y el Occidente. Es la misma cosa. Y, si no, y la guerra entre Irán e Israel es la misma cosa. Te lo quieren vender, esa propaganda, como una extensión. Y lo mismo, Hamas ataca a Israel el 23 de octubre. Ya mismo también Hamas se va a meter en Cuenca. Ya mismo Hamas se va a meter en Extremadura. Y Hamas se va a meter también en Texas. Y Hamas va a atacar Nueva York. Esa misma cosa. Entonces, mucha gente, y no estoy hablando de gente mala o de gente que tenga malas intenciones, millones de personas, yo lo he visto, yo los conozco, no son capaces de distinguir, no son capaces de, como también en el 2003, en el 2003 para invadir Irak, se decía que Saddam Hussein era la misma cosa que Al Qaeda y que Saddam Hussein participó en... Mira, simplemente, Ron, para un poco respaldar lo que tú estás diciendo, mira, hay comentarios como los de este Javier Albert, el que con todo el respeto, ya sabes que yo respeto a todos los comentarios de todo el mundo, que dice: los ayatolá han cometido atentados terroristas y asesinatos en todos los países occidentales. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Hubo un atentado en Alemania. Es lo que está diciendo Ron, es que es la imagen que nos están trasladando. Es la imagen, ahora, es la propaganda, es la propaganda. Irán está detrás de Al Qaeda, está detrás del Estado Islámico, que es un Estado efectivamente el más terrorista del mundo. El gobierno socialista laico Baath, del partido Baath, de Saddam Hussein, en el 2003, estaba también detrás, alineado con los fundamentalistas yihadistas sunitas de Al Qaeda. Esa es la propaganda, eso es lo que te le venden. Puntos simples que la gente normal, de a pie, con muy buenas intenciones, no estoy diciendo que sean malos, gente con muy buenas intenciones, pero que no tienen ni el tiempo, ni las facilidades, ni las herramientas para entender. Y muy manipulados, Ronnie, muy manipulados. Porque es que la manipulación, fíjate, los que, como es nuestro caso, que nos hemos dedicado toda la vida a ello, como tú, Ron, que hemos pasado por muchos escenarios de guerra, que sabemos cómo se hace la propaganda, que para eso lo hemos estudiado, lo hemos aplicado. Claro, cuando yo veo los telediarios digo, es que no me puedo creer que nos manipulen hasta este extremo, de verdad. O sea, es que nos toman por tontos del bote, ¿no? Pero efectivamente, pues ya vemos que es así. Venga, Carlos, que quieres comentar algo. No, permíteme una cosa. Más allá de lo que está diciendo Ron, que es totalmente cierto, como la Siria aconfesional de Bashar al-Assad luchó contra el terrorismo, es que Irán, sí, aunque le sorprenda a nuestros oyentes o a partes de nuestros oyentes y a quien vea esto en el futuro, Irán ha sido el sufridor de los terroristas islamistas y el gran luchador contra el terrorismo islamista. Qasem Soleimani, asesinado por Estados Unidos, fue el gran organizador, porque más allá de lo de la cuestión del eje de resistencia y de la lucha contra la droga, que no se habla nunca, el gran éxito de Qasem Soleimani fue la organización de la estructura de todo ese mundo pro-iraní de lucha contra el islamismo. Y esta sería una idea que me parecería muy importante que contra la gente... Al Qaeda y fue el gran luchador contra el Estado Islámico, que no se nos olvide. Por supuesto. Fue aliado, las brigadas Quds fueron aliadas en Irak contra el Daesh, contra el Estado Islámico. El general Soleimani, hay fotos con militares norteamericanos en Irak contra el Daesh, contra el Estado Islámico. Y luego, bueno, pues fue asesinado. Y de la misma manera, para ya caer de lleno en la herejía, habrá que decirlo de Hezbollah, que es el gran enemigo del islamismo en la zona también. Y tú sabes que precisamente la Siria de Haftar al-Assad, del padre de al-Assad, el actual al-Assad, sabes que él luchó contra todo lo que significaba el islamismo más radical, más riguroso, como eran los hermanos musulmanes. Es él el que les expulsa de Siria con aquella, ¿verdad?, aquella tragedia, o sea, aquella matanza tan sumamente trágica, pues es el que les expulsa de Siria, porque quería lo mismo. El partido Baath significaba precisamente que eran laicos, como pasaba con el partido Baath de Saddam Hussein. Lo que pasa es que luego se ha falseado todo hasta el extremo. Perdón, Narro, que decías algo. No, con esto termino. Para que vean el nivel de esta propaganda tan grande, tan extraordinaria. Yo aquí tengo muchísima comunicación con el típico anglosajón de a pie, con el típico persona que no habla español, anglosajón de a pie,
ve sus noticias, y no estoy hablando de izquierdistas, de gente socialista, estoy hablando de personas que se pueden denominar como de centro derecha o de derecha, que ven Fox News, que han votado a Trump, etcétera. Yo me pongo a conversar con ellos, me pongo a hablar por ellos, y no uno ni dos, con montones de estas personas. Y cuando yo les envío una noticia o un hecho diciendo que Irán tiene relaciones diplomáticas con el Vaticano y que hay un cardenal católico allí en Teherán, no lo creen, dicen que es falso, que eso fue hecho con inteligencia artificial, que eso es propaganda de algún país, y se lo tengo que comprobar y recomprobar. Y cuando les digo que el Parlamento iraní tiene 2 asientos reservados para la población judía de allí, de Irán, que hay 2 asientos reservados para la población judía de Teherán, allí, de Irán, no se lo creen tampoco. Perdona, Ron, y sabes que estos días ha habido imágenes de soldados iraníes judíos que han estado, obviamente, combatiendo a favor de su país. Y no olvidemos que en Irán hay más de 300.000 cristianos, 300.000 iglesias cristianas que están prohibidas, por ejemplo, en Arabia Saudí. La disonancia cognitiva de la gente es tan grande porque están tan inmersos en la propaganda que no solo creen lo que leen, no sé, lo que ven con sus propios ojos, no lo creen. Y este es mi punto, no es un caso aislado de algún periodista mal informado en España, o 2 periodistas o 3 periodistas mal informados. Es una operación global de propaganda, es una operación global de propaganda que afecta tanto a la persona en Cuenca, como en Madrid, como en Berlín, como en Múnich, como en Nueva York. Esta desinformación de propaganda para solamente empujar una narrativa y un punto de vista es cuasi universal. Y ese es el gran problema que sí, pero yo creo que ayuda. Hay una parte de gente pagada para defender una serie de intereses y hay otra parte que es simple y llana, de verdad te lo juro, simple y llana ignorancia del tema y repetir tópicos y lugares comunes. Porque yo no voy a decir tampoco en qué tertulia ni qué tertulianos, pero estaba hablando de Irán y uno me saltaba. Sí, pero Irán, o sea, yo estaba intentando explicar un poco la situación del equilibrio geopolítico, un poco transmitirle un poco de conocimientos fundamentales al espectador. Y me saltaba un tertuliano al lado. Sí, pero Irán es una teocracia de mierda. Así, él creía que estaba aportando algún tipo de información con esta... Pero Irán es una teocracia de mierda. Yo decía, bueno, dentro de los diferentes países y regímenes que hay en la región, es uno de los que aplica con menor severidad muchas de las cuestiones religiosas y morales islámicas. Y otra me saltaba por la izquierda, me decía, sí, pero es que Irán ha renunciado a la mitad de su población, al 50% de mujeres que viven oprimidas e ignoradas. Y le decía, hombre, señora, Irán es uno de los países que más mujeres tiene formadas en la universidad y en cargos de poder económico y tal. Y los dos se callaban, les decía eso y los dos se callaban y ponían mala cara, pero realmente no podían contraargumentar nada porque es que no sabían nada del tema. No digo que sean ignorantes, no se le puede pedir tampoco a un tertuliano que sepa sobre todo los temas. De los estudiantes de la universidad, el 80% son mujeres en Irán. Exactamente. Y hay más puestos de directivas que de directivos, tanto en lo público como en lo privado. Es verdad que es una ignorancia total y absoluta de todo. Es verdad que los tertulianos, también ahora que estoy metiéndome en ese mundillo, no se le puede pedir que tengan un conocimiento real sobre los 30 temas que salen en cada programa. Pero si no sabes, sé discreto y no quieras marcarte el tanto de venir a interrumpirme a mí para meter una tontería. Eso es Pero José, el problema de eso es lo que está diciendo Ron, el daño que se hace a la sociedad. Personas que no son absolutamente ignorantes de la mayoría de los temas que tocan. No vamos a citar algunas, pero es que algunas y eso, que son sindicalistas y de repente se ponen a hablar de geopolítica o que vienen de la política regional y de repente se ponen a hablar de geopolítica como que lleven trabajando en esto 40 años. Y además lo dicen con una solvencia y con un aplomo. Claro, que como dice Ron, la persona que no tiene por qué saber, que tiene su profesión, que tiene su mundo, que lo pone de casualidad a la televisión y dicen eso y dice, hombre, pues si lo están diciendo en la televisión y lo dice esta menganita que resulta que en su comunidad autónoma era alguien, pues será que es verdad. Y están desinformando completamente, están malformando a la sociedad, que es absolutamente terrible. Ron, antes de que te vayas, mira esta noticia. Ahora mismo, la Oficina del Presupuesto del Congreso estima que el proyecto de ley del Senado añadirá 3,3 billones de dólares a la deuda nacional. Es decir, que superaría los 40 millones de dólares, billones de dólares la deuda. ¿Cómo está la situación real en Estados Unidos económica, Ron? Porque esto, ojo, oye, es que a lo mejor la situación mala económica puede llevar a la administración Trump a meterse en guerras.
Porque ya sabemos que esto es una solución clásica a lo largo de la historia. Bueno, la situación económica en Estados Unidos se ha mantenido bastante estable, por decirlo así, desde que llegó Trump, pero estamos en un momento decisivo, estamos en un momento en el que decidiremos si la economía se mantiene igual, crece o baja, porque nada se resolverá hasta que los tratados de libre comercio estén firmados y estén hechos realidad o estén negados, por decirlo así. Estamos, por decirlo así, al borde de una decisión, estamos al filo de una decisión, porque toda la política económica de Trump, por la gran base, la gran ideología que impulsa a Trump en su economía, en sus políticas económicas, son renegociar estos tratados de libre comercio con China, con Europa, con Reino Unido, con Canadá, y parece ser que si tiene éxito Trump en estos tratados de libre comercio, son beneficiosos para Estados Unidos, son firmados y puestos en práctica, que la economía va a seguir creciendo a un ritmo acelerado y esta deuda, buena o mala, se mantendrá, no afectará al bolsillo del americano medio, la inflación se mantendrá más o menos manejable. Pero de nuevo, todo depende si estos tratados de libre comercio son firmados y son puestos en práctica. Tal parece que Trump está llegando a un acuerdo de libre comercio con China, y él lo puso en sus redes sociales, me parece que fue el viernes, y rápidamente la bolsa de valores explotó muy positivamente y subió 400 puntos el Dow Jones y todos los marcadores económicos, porque eso le causó gran euforia a Wall Street y a los inversores, que Trump finalmente parece que va a llegar a un acuerdo con China. Pero cada vez que viene una noticia que Trump se enfrenta a China o que el tratado no va a salir, baja el mercado y la gente entra en una especie de pánico. Pero cada vez que él dice, estamos bien, estamos a punto de firmar, todo positivo otra vez, es un roller coaster, no sé cómo decirlo en español. Una montaña rusa. Eso mismo, una montaña rusa. Eso de rusa habría que quitarlo, porque ahora ya sabes que no se puede poner nada que sea ruso. Montaña ucraniana. Montaña ucraniana, exacto. Y parece montaña eslava para no ofender a nadie. Le está yendo muy mal con Canadá, y Trump escribió, me parece que ayer, que queda estancada las negociaciones con Canadá. Pero me parece que es un verdadero suicidio de Canadá, porque Canadá depende mucho más de Estados Unidos de lo que depende de Estados Unidos de Canadá. Me parece que ya se firmó el de Reino Unido. Eso está muy bien. De nuevo, hay mucha tensión. Todos los ojos de los medios de comunicación están ahora mismo en lo que Trump llama The Big Beautiful Bill, the BBB. The Big Beautiful Bill, el grande y hermoso proyecto de ley que tiene de presupuestos. Así le llaman, el grande y hermoso, The Big Beautiful Bill. Y ahí es donde está el presupuesto que Trump tiene de varios trillones de dólares. Pues ponte a ver lo que es eso. Trillions of dollars. No sé cuánto va a ser. Ya se me perdieron los ceros y hay que traducirlo al español, trillions of dollars, pero ese es donde están. Obviamente los demócratas están en contra porque acaba con un montón de cosas de eléctrica y wind y le da muchísimo al petróleo y a la energía, y acaba con los cortes de los coches eléctricos y de los beneficios. Es una guerra ideológica, ¿no?, que hay muy fuerte. Pero ya pasó la Cámara de Representantes, me parece que por un voto, por 2 votos, una cosa mínima, estuvo increíblemente cerrado, y ahora va la discusión al Senado, que como saben, 100 senadores, y el vicepresidente se puede meter a votar. Cuando está empatado 50-50 se puede meter, y él da el voto decisivo 51-50 si llega a ese caso. Pero ahora durante las próximas semanas, la gran guerra, la gran lucha va a estar en el Senado de Estados Unidos, a ver si el Big Beautiful Bill, el presupuesto grande y hermoso, como le llama Trump, pasa o fracasa. Si fracasa, será una gran derrota para Trump, y entonces tendría que volver otra vez al tablero de negociación y al tablero para rediseñar otro presupuesto, porque sin eso se queda sin fondo el gobierno federal. Y obviamente todos los demócratas están haciendo todo lo posible para que no pase, para infligirle una derrota a Trump. Pero de nuevo, el Big Beautiful Bill es muy importante. Todos los ojos están a ver si pasa el presupuesto o no. Y número 2,
si Trump de verdad cierra y afirma y confirma un tratado de libre comercio, más que nada con China y con Europa. Esos son los dos que van a estabilizar la economía mundial. A la que se firme esos dos tratados de libre comercio con Europa, con la Unión Europea y con China, ya el mundo podrá respirar en paz otra vez de que la normalidad... Ya sabes que ha dicho que con toda la Unión Europea, menos con España, porque nos ha cogido una ojeriza tremenda y ha dicho que con España ni agua, ¿no? Que esa es otra parte. Ron, si quieres continuar, ya sabes que encantado, pero si quieres, por supuesto, ausentarte y te contamos contigo para próximos programas y lo que tú quieras. Puedes seguir Perfecto. aquí lo que tú pues quieras. Nada, ha sido un placer estar con ustedes. Un fuerte abrazo aquí desde Estados Unidos. Y Pedro, un fuerte abrazo hasta la próxima. El que quiera seguirme, independientemente, en mi canal, Ron Aledo, Exia Contractor, y por Twitter, Ron Aledo, Exia Contractor, y allí pongo yo